digital a los efectos de informar sobre la evolución de la ocupación y la afiliación a la Seguridad Social en Extremadura. Tiene la palabra, por tiempo de 15 minutos, el señor consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, señor Santamaría. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, nuevamente. Comparezco a petición propia, con la esperanza de conseguir que ustedes hoy se vayan a casa sabiendo de una vez por todas cuáles son los datos reales de empleo que a ustedes tanto les gusta utilizar a su antojo o, lo que es lo mismo, en beneficio propio. En enero de 2024 ha sido la primera vez que en un inicio de año hay más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social en Extremadura. Repito, la primera vez. Y no lo digo yo, son fuentes oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Supongo que les suena a este ministerio. El total de desempleados se sitúa al cierre del mes pasado, a 31 de enero, en 79.953, lo que implica que hay 4.906 desempleados menos que hace un año. Les repito, hay 4.906 desempleados menos que hace un año. De esta manera, el número de parados registrados el mes pasado se sitúa en su cifra más baja para un mes de enero desde 2008, según fuentes oficiales del Servicio Extremeño Público de Empleo. A mí me gusta dar la fuente, porque ustedes dan los datos y no sabemos de qué cajón los han sacado. Una vez aclarados los datos, vamos a entrar en materia. En primer lugar, cada vez que ustedes comparecen o formulan una pregunta, usan cifras diferentes y, además, nunca dicen de dónde salen, como digo. Hace un par de semanas ya dijeron en este hemiciclo que nunca en un mes de enero había subido tanto el paro en Extremadura, palabras suyas, del señor Ferreira, y que por primera vez se superaban los 3.000 desempleados. Esta idea la repiten también el viernes pasado en comisión y ya les he dicho en la pregunta oral que eso no es cierto. La subida de desempleados el pasado enero no ha superado los 3.000. Ya se lo hemos dicho y, además, lo saben. Por tanto, les pido que dejen de faltar la verdad. Ya sé que no voy a conseguir nada, pero yo se lo tengo que pedir. Por mucho que se afanen en repetir un dato falso y una otra vez, no se va a convertir en verdad, salvo en su cabeza. Ya se lo dijo una vez el señor Ferreira, que a lo mejor en su cabeza se convierte y usted se lo cree, pero eso no es así. En esa misma comisión parlamentaria del pasado viernes nos decían que les dijésemos algún año donde se superase la barrera de los 3.000 desempleados. Pues resulta que en 2022 ese incremento sí fue superior, 3.063 desempleados más. Y qué curioso, también resulta que en el año 2019 y en el año 2020, con un Gobierno socialista, esa subida fue más de 4.000 desempleados en el mes de enero, y no lo digo yo, son datos oficiales del SESPE. Entiendo que ya se van haciendo una idea, sus señorías, de quién miente en función de su interés y quién dice la verdad avalada por fuentes oficiales. Especialmente cuando la media de variación de parados para un mes de enero en los últimos 15 años es de una subida de 3.500. Yo les pediría, por favor, que sean rigurosos con los datos. Un segundo, señor consejero. Le ruego a sus señorías que guarden un poco de silencio dentro del hemiciclo. Gracias. Gracias, vicepresidente. Es lo mínimo que les pido, que traten de ser rigurosos con los datos. Es lo mínimo que tiene que hacer una oposición responsable. No todo vale. Segundo lugar, y respecto a la afiliación a la Seguridad Social. Verán, voy a hacer el mismo ejercicio. Se lo voy a explicar detenidamente y con todo el entusiasmo del mundo para que entiendan la realidad que no han querido ver. Y les pido un poquito de atención. Entre los meses de octubre y diciembre de 2023 se produjo por primera vez desde 2018 un avance del número de afiliados a la Seguridad Social. Octubre-diciembre de 23. Presidenta María Guardiola. Avance desde 2018 no se había producido de afiliados a la Seguridad Social, siendo 2018 la única vez que se dio este fenómeno entre 2015 y 2022. Solamente en 2018. Por cierto, que el crecimiento de 2023 duplicó al de 2018. ¿Vale? Crecimiento 2023. Todos sus años decrecen los afiliados, excepto 2018. Concretamente, sí, la pandemia 20, 21, 22, 19, la pandemia duró... La pandemia eterna.
Bueno, como ve, concretamente un avance casi de un 1% y contrasta con todas las caídas registradas en los años anteriores. Parte de ese crecimiento se dirigió a sectores que muestran, porque son fechas navideñas, un grado de estacionalidad. De ahí que en enero el ajuste haya sido mayor, pero que, como ya le he dicho en otra ocasión, no ha comprometido la tendencia positiva a medio plazo. A ver, sus señorías, para que lo vean claro. Hace un año, en términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social era de 1.146, hace un año. Este año es de 5.418, casi 5 veces más. Hasta ahí estamos de acuerdo, hasta ahí bien. Sigo. Esto pasa cuando ustedes no hacen el ejercicio de mirar un único mes y utilizan un dato aislado sin buscar el porqué, que es lo que hacen habitualmente. Si ustedes hubieran ampliado el periodo de octubre a enero, habrían visto mejor esto que hoy les estoy explicando. Pero claro, de octubre a enero no les interesa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué de octubre a enero? Pues la respuesta es sencilla. En octubre se ha descontado el efecto estival, al mismo tiempo que enero muestra el fin de las campañas de Navidad. En este periodo, el año pasado, se destruyó el doble de afiliación, señores del PSOE, el doble, y situación similar o incluso peor en años anteriores. Lo saben, ¿no? Estaban gobernando. El doble. Por dar algunos datos e ilustrarles, la tasa de crecimiento acumulado de afiliados a la Seguridad Social entre octubre del 22 y enero del 23 fue de un menos 2%. Un año antes de un menos 1,64. En los periodos anteriores, estas cifras son todavía peores, incluso entre un 2 y un 3% de caída. En ese intervalo del último periodo, que es el que nos incumbe, apenas un menos 1%. Señorías, con esto se demuestra que sí, efectivamente hay un componente negativo relativo a la estacionalidad, entendida como tal, una variación periódica y predecible. Sin embargo, lo que queda claro es que las situaciones que ustedes pintan distan mucho de la tendencia real que sigue el mercado de trabajo extremeño. Además, quiero darles otro dato adicional, tanto que hablan ustedes de las cifras que dejaban o la repetitiva y cansina cantinela de la magnífica herencia que hemos recibido. En junio de 2023, el comportamiento de los afiliados a la Seguridad Social en Extremadura tendía hacia el estancamiento y existía un gap con la media española de unos 2 puntos porcentuales. En enero de 2024, lo que podemos ver es que mientras la media de las comunidades autónomas se ha mantenido prácticamente igual que en verano, en nuestra región se ha acelerado el crecimiento, recortando esa brecha a la mitad. Ahí me gustaría que ustedes se alegrasen por estos datos, porque, como ven, no hay ningún escenario catastrófico a pesar de lo que traten ustedes de dibujar. Digo que deberían de alegrarse porque detrás de estos números hay personas, hay un firme objetivo por conseguir un bienestar social que les aseguro es lo que mueve a este Gobierno de la presidenta María Guardiola y a este consejero, y que no es otra cosa que trabajar duro día a día para conseguirlo. Este bienestar se logra facilitando el crecimiento y la implantación de empresas que generan riqueza y empleo. Para ello, los Gobiernos debemos estar de su lado a través de las políticas públicas. En este sentido, la partida de empleo ha crecido, sí, señores socialistas, repito, la partida de empleo ha crecido en más de 6 millones de euros. Otra mentira, que dicen que hemos recortado la partida de empleo. Una partida económica que va acompañada de una batería de medidas que vienen a paliar y revertir la situación en la que ustedes nos han dejado. Ya lo estamos haciendo, porque a diferencia del anterior Gobierno de ustedes, entendemos que el desempleo es un problema principal para los extremeños. Nosotros entendemos la política de empleo como un eje transformador, porque el tener un trabajo digno y de calidad es la política social más potente que existe. Enlazado con esto, se ve que el anterior Gobierno no lo entendía así, cuando hablaba de que la calidad en el empleo era su cuarta preocupación, como así lo puso de manifiesto su anterior, no se ría, el señor Javier Luna, su anterior secretario general de Empleo, el 17 de enero de 2023 en la Comisión de Educación y Empleo. La calidad en el empleo era su cuarta preocupación. Precisamente de calidad en el empleo quiero hablarles más tarde para demostrar la atención que le han prestado ustedes a la calidad en el empleo todo este tiempo. Esta preocupación es la misma que muestra el Gobierno central del señor Sánchez hacia la calidad en el empleo, es decir, ninguna. Nada más que hay que fijarse en los datos que les voy a compartir a continuación. Las continuas subidas del salario mínimo interprofesional
y de las cotizaciones sociales, sin ir acompañadas de medidas de mejora de productividad para las empresas, han tenido su efecto negativo. España ya es el segundo país de la Unión Europea más caro para crear empleo. Segundo país de la Unión Europea más caro para crear empleo, para contratar, para dar oportunidades laborales a cualquiera y, en especial, a los jóvenes. El dato, calculado por la consultora Free Market, explica la realidad de que España lidere la triple corona del paro en la Unión Europea. Mayor desempleo general, mayor desempleo femenino y mayor desempleo juvenil. La subida brutal de los costes de contratación ha destruido 320.000 puestos de trabajo en los sectores más afectados, cifra que se une a los 250.000 calculados por Cepime cuando hizo el mismo análisis hace más de un año. España tiene el segundo empleo más caro de toda Europa y es el segundo país de la Unión Europea con la productividad más baja. El coste del salario mínimo interprofesional español está más de 10 puntos por encima de la media europea, mientras la variación del Producto Interior Bruto en precios corrientes en los últimos 6 años es la mitad de la media europea. Este escenario, según Free Market, es por definición insostenible. Este es el escenario que nos está pintando el Gobierno central. Pero, señoría, volviendo a Extremadura, durante esta legislatura el gasto para fomentar el empleo no solo va a ser mayor, sino que además va a ser más eficiente para evitar que se produzca lo denominado efecto peso muerto y que efectivamente se genere empleo nuevo. En los presupuestos más altos de la historia de Extremadura, los del Gobierno del Cambio, contemplamos 14 nuevos programas destinados a la generación de empleo. 14 programas que no existían con anterioridad. Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad y Gobierno es la adaptación a las necesidades del mercado de trabajo extremeño. Existe un mismatch o desajuste entre la oferta y la demanda laboral que ya estamos abordando. Cualquier empresario con el que hablen será lo primero que les diga, que no encuentra mano de obra cualificada para lo que él necesita. En esta senda estamos trabajando a través de la Dirección General de Formación para el Empleo, ofreciendo un servicio adaptado a las empresas. Quiero destacar también el Plan de Talento Digital, del que ya se informó en comisión parlamentaria a petición propia el Secretario General de Transformación Digital y Ciberseguridad, y con el cual vamos a reequilibrar la situación. A través de dicho plan vamos a recualificar a profesionales para adaptarlos a los nuevos sectores digitales ampliamente demandados y con un alto valor añadido. Políticas útiles, señorías. Esto que acabo de comentarles gana especial relevancia cuando, en general, en España, las políticas activas de empleo se han caracterizado por destinar menos recursos que en el resto de los países europeos a orientación y seguimiento de los desempleados. Por el lado de la demanda laboral, es decir, las empresas, estamos desarrollando planes muy importantes y ambiciosos que, además de atraer nuevas empresas, permitan a las ya existentes crecer y desarrollarse. Y no se preocupen, que van a ir viendo las medidas concretas muy prontito ya, muy prontito ya. Todo ello tendrá su respuesta en más empleo, más productividad y más competitividad. Sí quiero destacar algunas acciones ya puestas en marcha en materia laboral por parte del Gobierno de la presidenta María Guardiola. Nada más llegar al Ejecutivo, aprobamos la tarifa cero, con especial mirada a los jóvenes y las mujeres. Reforzamos las políticas de inserción laboral, dotando con 22 millones a los centros especiales de empleo, 6 millones más para facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad. El programa colaborativo rural Ateneo, ese que ustedes no convocaron y cuyo objetivo es la atención integral de personas en riesgo de exclusión social, para facilitar su inserción sociolaboral en los municipios con una población inferior a 5.000 habitantes, este Gobierno lo aprobó el año pasado. El más reciente, los programas de colaboración económico municipal, dotado con un 9% más de recursos y con una mirada clara al empleo y al municipalismo. Dos elementos claves en las políticas de este Ejecutivo. Todo esto es solo el principio y, como decía, muy pronto van a conocer planes ambiciosos para equilibrar desajustes estructurales. El equipo de empleo de esta consejería trabaja sin descanso y tenemos una idea muy clara de lo que queremos hacer y de cómo tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez por tiempo de 10 minutos.
Gracias. Buenos días, señorías. Gracias, señor consejero, por su exposición. Lo cierto es que venimos, los que estamos metidos en la comisión y de empleo, venimos asistiendo a un debate que se extiende sobre la interpretación de los datos del desempleo, que no es solo esta cuestión de si los datos del último mes han sido malos o han sido los peores de la serie histórica. No, también hemos tenido muchos debates sobre cómo se computan a los desempleados y cómo se trata estadísticamente a los fijos discontinuos, que ha sido otro de los caballos de batalla de la derecha y de la extrema derecha cuando han querido desprestigiar los resultados de los datos del desempleo. Digo esto porque es una cuestión recurrente y dependiendo de la interpretación que se hace, pues así unos se arrogan el mérito de haber conseguido esos datos o se les echa en cara al contrario. Y es curioso porque en este caso es el PP el que dice que los datos del desempleo en Extremadura son positivos, pero argumenta que son negativos en el conjunto del Estado. Y además ha recurrido usted, señor consejero, a un clásico de los últimos tiempos, que es que efectivamente la subida del SMI y el aumento de las cotizaciones sociales hace que se resienta el empleo. Cosa que siempre han dicho. Ahora el problema es que, y yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ustedes en la interpretación que se hace. Aquí disiento con el PSOE respecto a la interpretación de la evolución del desempleo en los últimos meses. Creo que los datos han sido buenos. A pesar de que la estacionalidad afecta evidentemente a los datos de enero, creo que los datos no han sido malos. Creo que la evolución positiva en el descenso del número de parados se mantiene. Tenemos la cuestión, ya la veremos, es si es una cuestión de inercia que se va frenando o si es algo que se mantiene y va a ir a más en cuanto se recuperen los meses con mayor creación de empleo. Pero no se puede decir una cosa y lo contrario. Es decir, no puede ser que los avances que se han dado en materia laboral en el conjunto de España generen un buen aumento y una buena dinamización del mercado laboral y que eso al mismo tiempo sea quien causa un problema en el empleo. Y claro, como no lo pueden decir ahora, pues lo dicen a futuro. Y dicen, no, esto es una cuestión que se está dando, pero que es insostenible. Es insostenible, va a pasar. Y entonces volvemos otra vez a anunciar por su parte pues el apocalipsis que ustedes anunciaron cuando se aprobó la reforma laboral. Porque, claro, ignoran ustedes conscientemente que aquí ha habido una reforma laboral a la que se opusieron, ustedes y los representantes de Vox. Y que, sin embargo, desde que se produjo esa reforma laboral, los datos de empleo no han hecho más que mejorar. Lanzaron el bulo de que se estaban alterando las estadísticas con los fijos discontinuos y ahora que ya ha pasado el tiempo y, evidentemente, ese bulo de ser real podría haber estado el primer año, pero no los siguientes. Y, sin embargo, se ha creado empleo. Y, sin embargo, así lo está tratando, de esa manera se está percibiendo en Europa. Y es más, es que yo creo que ustedes, si están desarrollando alguna política, es muy pronto para que se vea. Las cuestiones en empleo no son inmediatas y, por desgracia, la capacidad que tiene la Junta de Extremadura para desarrollar políticas de empleo activo, cuando todavía no se está ejecutando el presupuesto, pues son muy limitadas. No creo que a ustedes les haya dado tiempo a desarrollar las políticas de empleo que les corresponden, pero tanto para una cosa como para la otra. Es decir, no puede ser que la evolución sea positiva por lo que ustedes han hecho y que lo negativo sea porque ustedes
no han podido evitar lo que nos viene del gobierno socialcomunista. Y estoy de acuerdo con los datos, con la evaluación de los datos que ha expuesto usted al principio. Es decir, la primera vez que llegamos a los 400.000 afiliados en la Seguridad Social no es un dato menor. Los datos de enero efectivamente son positivos. Se crearon más de 4.000 empleos en el interanual y efectivamente es la cifra más baja para un mes de enero desde 2008. Desde 2008. Es que estamos hablando de antes de la crisis financiera. O sea, que nos tenemos que ir muy, muy atrás, a la anterior crisis. O sea, la diferencia en cómo se ha gestionado por parte del Gobierno de coalición de izquierda esta crisis respecto a cómo se gestionó en la época de Zapatero y después de Rajoy es abismal, abismal. Insisto, y que además lo está reconociendo Europa. Y los datos estadísticos que maneja Eurostat, es que no, es así. Usted ha dado otro dato que a mí lo tendré que comprobar, que es lo que ha dicho de que la subida del salario más el aumento de las cotizaciones sociales hace que España sea el segundo país de Europa donde más cuesta concretar. Y habla de un estudio de Free Market. A mí me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo cuando ahora mismo, desde las instancias europeas, se está observando con mucha atención el caso de España. Porque no hay que olvidar que tenemos a gran parte de Europa al borde de la recesión, empezando por Alemania. Entonces, que las medidas laborales que se han tomado en España, la reforma laboral y la subida del salario mínimo, que están teniendo resultados objetivos, ustedes las cuestionen, pero por otro lado se quieran arrogar los resultados de ellas en Extremadura, no me parece serio, no me parece serio. No me parece que sea un análisis que, más allá de los titulares, nos ayude a avanzar. Y voy al problema uno de los problemas clave que nosotros tenemos en Extremadura, y es el problema de la gente joven que no tiene acceso al empleo. Que cuando tiene acceso al empleo es por debajo de la jornada laboral completa. Y que, por lo tanto, tiene un salario mediano, neto, de menos de 1.000 euros. Y que, a pesar de que tenemos los alquileres más bajos comparados con el resto de las regiones, eso significa que un joven en Extremadura, para acceder con ese salario mediano neto, para acceder al alquiler, tiene que invertir la mitad de su sueldo. Y la conclusión de todo eso es que solo el 14%, 14,8%, no llega al 15%, de los jóvenes se puede emancipar. Y si estamos en ese nivel de emancipación, es imposible que seamos viables como región, porque todo se retrasa. Se retrasa el acceso al empleo, se retrasa el acceso a la vivienda, se retrasa el acceso a formar una familia y, por lo tanto, como región estamos paralizados. Tenemos al mismo tiempo un proceso de envejecimiento, jóvenes que se van fuera y los que se quedan que no pueden salir de casa de sus padres. Es un verdadero drama y es un problema político de primer orden. Y en vez de afrontar eso, estamos discutiendo por las cifras. La región ha sufrido una caída de 4,2 en tan solo un año en el índice de empleo de los jóvenes. Es la segunda peor cifra de España, La segunda peor cifra de España. Estos datos que he dado son datos del Observatorio del Consejo de la Juventud de España. Y Extremadura es la región en la que los jóvenes tienen el mayor riesgo de estar subocupados, es decir, por debajo de la jornada completa. Ellos quieren trabajar más, pero no pueden. Le ocurre igual que a las mujeres. Muchas de ellas quieren tener jornada completa, pero no se la oferta el mercado laboral. Y habría que ver también el dato respecto a cuántos jóvenes están ocupando puestos de trabajo por debajo de su formación, que normalmente son muchos. Y entonces tenemos un problema de una contradicción ahí en el mercado laboral. Por un lado nos está pidiendo mucha formación y por otro lado tenemos a jóvenes que están formados por encima de donde están empleados, del nivel que se les exige. No me da tiempo a desarrollar más.
creo que los problemas que tenemos, el del desempleo de las mujeres, ojo con las mujeres jóvenes que están sin formar y que están en casa, que ahí tenemos un porcentaje muy, muy alto y para las que esas jóvenes no se están desarrollando programas, ojo con eso, porque es una bolsa de exclusión social potencial a la larga, el problema de los jóvenes y el problema de las mujeres. Y de eso también tendría que hablar, no solo del Señor debate Macías, de la finalice su intervención. No solo del debate sobre la interpretación de la cifra del desempleo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Macías. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Bravo Arrobas por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, vicepresidenta. Muchas gracias. Señorías, buenos días. Pues, señor consejero, muchísimas gracias por su comparecencia. La verdad es que nos ha realizado un poco una radiografía de la situación de cómo está el estado actual. Y la verdad es que para mi tranquilidad, y creo que para el resto de los extremeños, creo que Extremadura con este Gobierno pues, está mejorando y con las medidas que están adoptando más todavía. Según los datos según he podido tomar nota, los datos de enero de 2024, a enero de 2024 hay 79.953 personas paradas en Extremadura y, lo que ha supuesto, 4.906 personas menos que en el 2023. Por eso digo que conforme sigamos trabajando, entiendo que incluso irá disminuyendo esa cantidad de personas en el paro. Evidentemente habrá que trabajar con mucho esfuerzo y mucho tesón. Lo que sí es cierto también es que cuando España estornuda, pues Extremadura pues tiembla. Eso es así, eso es coyuntural. O sea que es lógico hacer también una comparativa. Es que si en España se reducen las afiliaciones, pues en Extremadura también se reducirán, ¿no? En las afiliaciones por sectores pues ocurre lo mismo, salvo en actividades financieras y de seguros, conforme he escuchado, que mejoramos los datos. Lo que sí es cierto es que España ostenta y arrastra varios récords, pero récords no conseguidos por este Gobierno, sino por el Gobierno nacional, ¿eh? En ese sentido, pues la tasa de paro desde el año 2022 somos 2 veces campeones de Europa. Entonces, evidentemente, a nuestro Gobierno en ese sentido, en 6 meses no podemos voltear una circunstancia que nos vienen dadas. Es más, son una circunstancia que incluso ni engañando ha conseguido el PSOE darle la vuelta, ¿no? Porque estaba de los fijos discontinuos, como muchas veces seremos los que hablemos de los fijos discontinuos, pero tanto en cuanto no se nos descubran esos números, estamos hablando de personas en el aire que no sabemos si están trabajando o no están. Lo que sí es cierto es que este Gobierno de la tribu pues está en una nebulosa y la verdad es que esto seguirá así. Europa, pues en Europa la tasa de paro media en el año 2023 son 5,9%, la tasa de paro juvenil en el año 2023 está en un 14,7% y en España, pues otra vez, duplicamos. Otra vez, récord, tasa de paro medio en el 2023, 11,7%, tasa de paro juvenil, 28,6%, incremento en el paro también femenino. Como hemos dicho, todo eso, los responsables, el Gobierno de la tribu. El Gobierno de la tribu, esa cabeza bicéfala, que es el señor Pedro Sánchez y doña Yolanda Díaz. Un buen equipo, la verdad, y con una buena idea. Tanto es así que incluso han creado otro nuevo impuesto para pagar la Seguridad Social, cosa que ya la Seguridad Social ya la pagábamos. Pues nada, ahora otro impuesto, el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Hay un incremento en las cuotas de los autónomos que pagan en función de una previsión de fondo y unos ingresos totalmente ficticios. Y luego el incremento del salario mínimo interprofesional. Muy buena idea, muy buena idea. Todo ello encima sin contar con la patronal y sin que los que tienen que pagarlo. Las consecuencias, pues evidentemente, y como bien ha dicho, España es el país más caro para contratar trabajadores y por tanto hay bajas en las contrataciones. Lógico, normal, los empresarios piensan más, no piensan en contratar, sino piensan en cerrar su empresa. Entonces, bueno, pero en fin, seguiremos con los récords, ya que me quedan 6 minutos y medio, seguiremos con los récords. Récord en el cierre de empresas, 26.207, bien. A lo mejor, incluso como sigan así, van a entrar el Gobierno socialista va a entrar en el libro de los Guinness. La verdad es que, en fin. Año 2000, la caída de autónomos, 1.204, hasta llegar a estas cifras de 2013. Menos mal que aquí en Extremadura, con este Gobierno, hemos presentado pues, una serie de medidas, tal como ha expuesto el consejero, que es la tarifa cero, también el reforzamiento de las políticas de inserción social, también el reforzamiento y la ayuda para el acceso laboral a personas con discapacidad, programa colaborativo rural Ateneo, en fin. La verdad es que
gracias a nosotros, pues en fin, Extremadura sí la reconoceremos, pero lo que es España no lo va a reconocer, como se dice el dicho, ¿no? España no lo va a reconocer ni la madre que lo parió. Las generaciones de estos trabajadores cualificados, pues realmente esos trabajadores cualificados que tenían que ser el germen y el futuro de la seguridad social y que pasan de la seguridad social en España, están huyendo. Vamos, huyen hasta los médicos y las enfermeras. Entonces no sé quién nos va a curar. La verdad es que esto es así. El Gobierno central, la verdad es que sus políticas pues, son nefastas, traen paro, miseria, un enfrentamiento, han provocado hasta que el campo que suelen ser personas, no son violentas, son personas que, de campo, están tranquilos en el campo y pues se preocupen y salgan a la calle. Y eso todo es por la falta de defenderlos, ¿no? España presenta los peores números en pobreza infantil, un 28%, ha descendido la renta por habitante, ha descendido el poder adquisitivo de las casas, de las familias, el cargo de la compra está abismal. El otro día fui a comprar aceite a 50 euros los 5 litros de aceite, bueno, cualquiera se arrima al aceite, vamos. Lo que sí es cierto es que necesitamos una España distinta y una Extremadura distinta, que gracias a Dios con nosotros pues ya está un poco despertando y está levantando los brazos poquito a poco. Necesitamos que realmente que este Gobierno central, pues que con sus políticas, pues arrastra a toda España, a todo tipo de comunidad, y más Extremadura, que siempre tenemos, pues somos lo último que hay, desde luego. En tal sentido, desde este Gobierno, pues nosotros, desde este Gobierno y desde nuestro grupo, pues procederemos y seguiremos con la lucha para poner, evidentemente, a Extremadura donde se merece. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra la señora Vega Prieto. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Mire, señor Santamaría, ya sabemos que le cuesta a usted un poquito interpretar los datos, pero no diga que el Grupo Parlamentario Socialista miente, porque no miente. Mire, le voy a decir de dónde sacamos los datos. Boletín oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Datos de Extremadura, diciembre del año 2023. Afiliados a la Seguridad Social, 400.012 personas. Extremadura, enero del año 2024, 404.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Son 8.140 personas menos afiliadas a la Seguridad Social. Ya entendemos por qué viene usted a rastras, viene a comparecer a rastras, como todas y cada una y cada uno de sus compañeros de Consejo de Gobierno. Más bien, como casi todas, porque hay una de ellas que no comparece ni a rastras, la presidenta de la Junta de Extremadura, en un insulto sin precedentes a la labor de esta Cámara, a la labor de la Asamblea de Extremadura. Mire, señor Santamaría, voy muy directa. Desde que usted es consejero, casi 15.000 extremeñas y extremeños han perdido su trabajo. Unas 6.000 de ellas son mujeres y más de 8.000 son jóvenes. De esas 15.000 personas, solo 4.000 se han acercado a las oficinas del SEXPE, solo 4.000 se han apuntado al paro. Es decir, prácticamente 3 de cada 4 desempleados no acuden al SEXPE. Y mire, esto es muy grave en términos de confianza. Vamos a ser justos con los datos y vamos a darles contexto. Cuando usted acepta la responsabilidad y esperamos que también el honor de ser consejero de Economía y Empleo, ¿con qué se encontró? Mire, usted se encontró con que en la primera mitad del año 2023 en Extremadura se habían creado 13.500 empleos. 6.000 de ellos eran mujeres y 7.000 eran jóvenes. El paro se había reducido en 6.600 personas. Se habían creado más de 700 autónomos y autónomas. Es decir, usted cogió el relevo en una situación que los expertos denominan como creación de empleo neto, que es cuando la afiliación sube más de lo que baja el paro. Si este es el contexto justo anterior a su llegada, incluyendo meses buenos e incluyendo meses malos, solo se puede concluir una cosa, y es que ustedes
han sido quienes han roto la evolución positiva del empleo. Son ustedes quienes han invertido la tendencia para mal y quienes nos han traído los números rojos. Han dilapidado la herencia que ha recibido en materia de empleo. ¿Dedicándose a qué? Mire, yo sé que les hace mucha gracia, ya lo hemos comprobado esta mañana, pero estamos hablando de que ustedes son los culpables de los pésimos datos de paro que a día de hoy tenemos en Extremadura. Un poco más de respeto, señorías, un poco más de respeto. Han dilapidado la herencia y ahora estamos como mínimo a la deriva o muy lejos de conseguir esos datos positivos. Lo mismo que le ha pasado con la economía. Eso lo ha explicado muy bien mi compañero, el señor Moriano, con respecto a las exportaciones. Por cierto, tampoco miente el señor Moriano. Mírelo usted en el Instituto de Estadística de Extremadura. También se lo puedo dejar aquí para que usted lo vea. El Grupo Parlamentario Socialista no miente en los datos, señor consejero. Mire, si la evolución del empleo y la evolución de las exportaciones y de la economía es la misma, el problema es que es usted. El problema es usted y la señora Guardiola son la principal causa de este desastre económico y del empleo. Vamos a imaginar, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Si usted presentara unos resultados así en su anterior empleo como directivo de una compañía, ¿qué diría el Consejo de Administración, señor Santamaría? ¿Diría que ha cumplido usted con los objetivos? ¿Se plantearía que podría estar en riesgo su empleo? Mire, su nuevo Consejo de Administración no es solo el Consejo de Gobierno de la señora Guardiola en el que usted se sienta. Su Consejo de Administración son las extremeñas y los extremeños. Y esta Asamblea, la Asamblea de Extremadura. Por cierto, un Consejo de Gobierno que hoy podemos tildar, lamentablemente, no solo de muy flojo, no solo de carente de objetivos. Teniendo en cuenta la actitud que ustedes tienen, señor Santamaría, también podemos decir que son ustedes temerariamente frívolos para los intereses de los desempleados y de las desempleadas en Extremadura. Dígame, señor Santamaría, ¿cree que esta sangrante pérdida de empleo es defendible? ¿Cree usted que puede estar tranquilo con estos resultados? ¿Piensa usted, señor Santamaría, piensa usted ponerse en marcha y hacer algo antes de que lo echen? Y mire, le veo hablar con la señora Morán, precisamente la misma compañera que esta misma semana le ha quitado a usted las competencias en economía social. Señor Santamaría. Esto supone la segunda crisis de Gobierno encubierto de la señora Guardiola en poco más de 6 meses, en 7 meses. Y mire, si usted no ha entendido la importancia de las competencias en materia de economía social, es que no ha entendido absolutamente nada de lo que significa ser el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Extremadura. Les recuerdo una cosa. Les recuerdo que el mercado laboral tiende a ser ineficiente por naturaleza y por eso se le da una importancia muy relevante al Estado, la intervención del Estado. Usted se ha jactado aquí en varias ocasiones con aquello de que todo tiene que estar en manos del mercado. Explíqueme, por favor, por qué se regula la jornada laboral. ¿Por qué se regulan los tipos de contrato? ¿Por qué existe el salario mínimo interprofesional? Y sí, el salario mínimo interprofesional que solo sube cuando gobiernan los socialistas en este país, mal que a muchos les pese. ¿Puede decirme, señor Santamaría, por qué tiene usted competencias directas? Guardamos silencio. En políticas activas de empleo, en relaciones laborales y de seguridad o de salud en el trabajo? Miren, es muy sencillo, porque muchas personas del mundo académico, de la política, del sindicalismo, de la administración, de la empresa, han llegado a la conclusión, antes que usted, de que el mercado de trabajo hay que regularlo e impulsarlo desde lo público, que es donde usted tiene competencias. Porque además lo contrario ya sabemos muy bien lo que supone. Y aunque a ustedes les dé exactamente igual, muchas personas necesitan que se haga política económica, política
de empleo, para tener un empleo digno, para tener un empleo de calidad, para tener un empleo bien pagado, para poder desarrollar su vida en condiciones de dignidad. En eso, precisamente, es en lo que siempre ha estado el Partido Socialista Obrero Español, desde hace ya 145 años. Y en eso seguiremos estando, no le quepa a usted ninguna duda. Se lo vuelvo a repetir, los datos. 72 personas al día han perdido su empleo desde que usted es consejero y la señora Guardiola, hoy ausente, es presidenta de la Junta de Extremadura. 72 personas al día pierden su empleo. Y usted está aquí para trabajar por esas personas, señor consejero. Le propongo otro ejercicio. Visite usted la página web del SEXPE, Extremadura Trabaja. Tiene un apartado de ayudas. Bucee. La primera que se encuentra es la del autoempleo, cerrada. La segunda es un autónomo, un empleo, cerrada. La tercera que se encuentra es la del fomento de la contratación laboral y el empleo estable, cerrada. Y seguimos en la misma web, en las mismas ayudas. Contratación indefinida, cerrada. Señor Santamaría, no tiene usted absolutamente nada que ofrecer a las extremeñas y a los extremeños, ni a las autónomas, ni a los autónomos, ni a las empresas, ni a las trabajadoras y a los trabajadores de esta región. Así se comprende por qué ha sido usted capaz de destruir 15.000 empleos. Así se comprende que no está usted trabajando en absolutamente nada. Se lo repito, señor Santamaría, ¿a qué se está dedicando? ¿En qué está trabajando su consejería? ¿En políticas activas de empleo? Mire, ha dicho aquí un dato con respecto a los presupuestos. Apenas crece un 1% su consejería, frente al 22% que crece la consejería de Vox. Y sí, hemos hecho propuestas por valor de 17 millones de euros en 24 enmiendas. Ninguna ha sido aceptada. Y termino, señor consejero. Durante los gobiernos socialistas de Guillermo Fernández Vara y de Pedro Sánchez hemos sido capaces de generar empleo en Extremadura, empleo de calidad y especialmente un cambio de tendencia muy relevante para la sociedad y es el empleo de las mujeres. Más mujeres trabajando que nunca, más de 180.000 extremeñas trabajando gracias a Guillermo Fernández Vara y gracias al PSOE. No le nieguen ustedes su futuro, señor Santamaría. Señora Vega, finalizando. Gracias, señora Vega. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra por tiempo de 10 minutos la señora García López. Gracias, presidenta. Buenos días, equipo de Gobierno. Buenos días, señoría. En primer lugar, señor consejero, muchas gracias por su comparecencia a petición propia, que no es arrastra de nada, señora Vega, que no, que el señor consejero comparece hoy aquí para intentar explicarles y que ustedes se aclaren de una vez por todas con los datos de empleo, de desempleo y de afiliación a la Seguridad Social. Que dejen de utilizar ustedes los datos según les interese en cada momento. Que dejen de mentir con los datos de empleo. Y no, señora Vega, no nos hace gracia el tema de empleo, nos parece una política muy importante. Todo lo contrario que a ustedes. Lo que nos hace gracia es la facilidad que tienen ustedes de subirse a esta tribuna a seguir mintiendo, a seguir utilizando los datos según les interese y a seguir repitiendo siempre las mismas mentiras. Pero ya le digo, señora Vega, que por mucho que ustedes repitan una mentira, esta no termina convirtiéndose en verdad. Llevan semanas hablando del peor mes de enero en desempleo, llevan semanas haciendo la misma pregunta. La semana pasada se les contestó en comisión, el compañero señor Ferreira lo puede certificar. Hacen hoy la misma pregunta al consejero esta mañana. Hacen hoy la misma pregunta en comparecencia al consejero.
Hacen la misma pregunta al consejero esta mañana, hacen la misma pregunta al consejero... Señora García, un segundo, por favor. Pido silencio en todo el hemiciclo. Y para pedir silencio ya estoy yo. Continúe. Gracias, presidenta. Decía que se repiten ustedes continuamente. Esto lo único que demuestra es que no tienen rigor alguno en su trabajo de oposición y demuestran que el trabajo que está realizando el Gobierno de nuestra presidenta y, en concreto, el consejero, el señor Santamaría, está resultando productivo y beneficioso para nuestra comunidad, pues hace que ustedes no tengan nada con mayor importancia para hacer oposición, sino repetir una y otra vez los mismos datos de empleo y las mismas mentiras. Ya se lo ha dicho el señor consejero en su intervención, pero voy a recordarlo para que quede más claro. El pasado mes de enero no ha sido el peor mes de enero en datos. Tenemos, sin irnos no muy lejos en el tiempo, los años 2018, 2019, 2020 y 2022, donde la cifra de desempleo, la cifra de parados, sí supera y mucho la de los 3.000 parados que ustedes mencionan. Sin irnos muy lejos, en el año 2019, 4.600 fueron los parados en el mes de enero. ¿Qué recriminan, señores del Partido Socialista? En el año 2020, 4.100 parados. Estaban ustedes gobernando. ¿Qué lecciones vienen a darle al señor consejero? ¿Qué consejos vienen a darle al señor Santamaría para que aplique en políticas de empleo? No, señores socialistas, no están ustedes en condiciones de dar lecciones a este Gobierno, porque es todo lo contrario a lo que los extremeños necesitan, que les den ustedes lecciones. Hablan ustedes también de afiliación a la Seguridad Social. Es un buen tema que ya les ha aclarado el propio consejero y que el señor Macías también le reconocía. Es la primera vez que en un inicio de año, que en un mes de enero, contamos con más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social. Es la primera vez, repito, que esto ocurre. Y ocurre con el Gobierno de María Guardiola, no con un Gobierno socialista. Vienen aquí ustedes a darnos lecciones de política en empleo, a dibujar un escenario catastrófico, a dar cifras que están totalmente maquilladas y que nada tienen que ver con la realidad. Pero no se preocupen, señores del Partido Socialista. Extremadura va a crecer en materia de empleo y lo va a hacer gracias al Gobierno de la señora Guardiola. Gracias a las medidas que este Gobierno ya está implantando desde su llegada. Medidas como las que les ha señalado el señor consejero y que ahora detallaré a continuación. Para ello, la partida de empleo en los primeros presupuestos que ha aprobado el Gobierno de PP y Vox cuenta con más de 6 millones de euros en empleo, a lo que ustedes han votado en contra, señores del Partido Socialista. Han demostrado una vez más que ustedes no quieren que Extremadura genere empleo, que esa no es su prioridad en política, que el empleo nunca les ha importado ni cuando gobernaban ni en la actualidad, porque han votado en contra de ese aumento en los presupuestos. El Gobierno de nuestra presidenta va a apostar por el empleo y lo hace implantando las mejores políticas, mejorando la carga fiscal a las empresas con la cuota cero de autónomos, poniendo especial atención en jóvenes y mujeres, porque a pesar de lo que diga la señora Vega, lo que se ha encontrado este Gobierno, una de sus herencias, es la mayor tasa de paro femenino y juvenil que Extremadura ha tenido. Eso es lo que se ha encontrado el señor Santamaría cuando ha llegado a la Consejería de Empleo. Este Gobierno va a apostar por la inserción laboral de toda la población, en especial por las personas con discapacidad. Para ello, aumenta en 6 millones la partida presupuestaria de los centros especiales de empleo, llegando así a 22 millones de euros. A esto también han votado ustedes en contra. Han votado en contra de mejorar la posibilidad de inserción de las personas con discapacidad, demostrando una vez más que ustedes no quieren que Extremadura crezca. El Gobierno ha puesto en marcha el Plan Colaborativo Rural Ateneo,
ese que ustedes durante sus años de gobierno tampoco pusieron en marcha y que tiene un objetivo tan principal y fundamental como es la atención integral a las personas en riesgo de exclusión social para facilitarles su inserción al mundo laboral en municipios menores de 5.000 habitantes. Porque sí, para este Gobierno el empleo es importante y los municipios también. Pero esto parece que a ustedes tampoco le importan, porque nuevamente votan no. Votan no a los presupuestos más sociales y con mayor dotación presupuestaria que Extremadura ha tenido. Este Gobierno tiene muy presente el empleo y el municipalismo. El pasado viernes, sin ir más lejos, se publicaba en el diario oficial el PECEM destinado al empleo en los ayuntamientos, con una dotación de casi 50 millones de euros, para que se puedan generar empleos en los municipios. Tampoco esto es de interés del Partido Socialista, porque una vez más votan en contra de este PECEM, votan en contra de esos 50 millones de euros destinados a empleo local, dando así la espalda a los ayuntamientos. Señorías, el presupuesto de 2024 para Extremadura cuenta con 6 millones de euros más para empleo, cuenta con todos los programas que les he detallado y que se van a poner en marcha por parte del Gobierno. Contará con más, como ha anunciado el señor consejero, en los que ya están trabajando para poner en marcha próximamente y que llevará a Extremadura al lugar que se merece. Atraerá empresas que serán generadoras de empleo en nuestra tierra. Sin embargo, ustedes, señorías del Partido Socialista, lo que hacen es utilizar los datos de empleo y de desempleo según les interesa en cada momento, faltando continuamente a la verdad, mintiendo a los extremeños, tal como han hecho siempre, incluso cuando estaban en el Gobierno. Ha quedado muy claro que el empleo nunca ha sido y nunca será una prioridad para ustedes. Así lo demostraron votando en contra del decreto de medidas fiscales que aliviaba a autónomos y empresas. Así lo han demostrado votando en contra de los presupuestos más altos históricamente para nuestra comunidad, donde una política social tan importante como empleo crecía en 6 millones de euros. Han votado que no al crecimiento de nuestra región. Han demostrado que no quieren que Extremadura avance, que no quieren que Extremadura crezca y que su preocupación por el empleo no existe. Dejen de dar datos falsos, dejen de engañar a los extremeños y extremeñas y no pretendan dar lecciones de empleo a nuestro consejero cuando ustedes no han sido capaces de llevar a cabo o de tener el más mínimo interés por el empleo en nuestra tierra. Dejen trabajar al Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola. Muchas gracias. Gracias, señora García. Cierra el debate el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Bueno, gracias, señor Macías, por su interpretación de los datos de enero. Y estoy de acuerdo con usted en que me gustaría que eleváramos un poquito el debate y dejáramos de pelearnos por la interpretación de las cifras o la manipulación de las cifras, pero yo me debo a la actividad también asamblearia y si me preguntan 5 veces la misma cosa, pues tengo que venir a explicar las 5 o 50. Y lo hago con mucho gusto y no arrastrándome. Arrastrándose a lo mejor vendrá usted, pero yo vengo con la cabeza bien alta. En segundo lugar, bueno, quería dar las gracias a la señora García López por su análisis y por el apoyo del grupo y al señor Bravo y también por su apoyo. Señor Ferreira, le han hecho el sorpaso en empleo, ¿eh? La señora Vega, que como actriz dramática no tiene precio, la verdad. Dice que la gente no va al SESPE. Pues a lo mejor es por los 36 años que han gobernado ustedes, no por los 6 o 7 meses que llevamos nosotros. Desde luego han dejado el SESPE
como el escenario de una película del oeste, hay que reconstruirlo entero. Y dentro de esa herencia tan fabulosa también nos han dejado un escenario de sueldos donde las mujeres cobran 2.961,49 euros menos que los hombres. Todo ese feminismo que les invade lo podrían haber trabajado en sus medidas, que han tenido 36 años para hacerlo. No se preocupe, que nosotros lo haremos. Por otro lado, dice que qué pensaría mi Consejo de Administración. Yo tengo muy claro quién es mi Consejo de Administración. Todas las extremeñas y extremeños. Los mismos que les han puesto a ustedes ahí y a nosotros ahí. Y la verdad es que, oye, me están cogiendo un cariño de la bancada socialista o una fijación que creo, la presidenta no está, pero creo que lo estamos haciendo realmente bien, al menos desde mi consejería, porque, sinceramente. Bueno, señora Vega, 15.100 ocupados menos registró Extremadura, según datos de la EPA relativa al cuarto trimestre de 2022, frente a su trimestre anterior. Lo ven, señorías, una vez más queda claro que ustedes interpretan los datos con un desconocimiento absoluto de las tendencias y la magnitud de lo que ha hecho usted nada más empezar su comparecencia. Un mes que le interesa contra un mes que le interesa. No hacen una media semestral ni anual. Eso no sea que le vaya a salir mal, ¿vale? Hablando de los datos de la EPA, señorías, 2023 ha cerrado con 8.900 ocupados más y 6.100 desempleados menos. El número de ocupados se ha situado en 414.900, siendo esta la cifra más alta de todos los cuartos trimestres del año desde el año 2005. Este es el apocalipsis que usted está anunciando. Unas cifras que no se repetían desde el año 2005. Por cierto, la realidad que hemos visto al analizar los datos de ocupados EPA entre el segundo trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2023, periodo en el que ustedes gobernaron, es que para nada ha existido convergencia con España. Ustedes no han creado empleo. Ustedes se han beneficiado de la marcha de la economía y no han sido capaces de converger con España. Ustedes han estropeado el empleo. La tasa media de crecimiento se situó en ese periodo en nuestra región un punto por debajo del desempeño mostrado en España. O sea, que no pueden sacar pecho para nada. En cuanto a la reforma laboral que ha salido, es curioso que la mencionen cuando hace unos días el comisario europeo de Asuntos Económicos del Partido Socialista la ha puesto en tela de juicio su efectividad, señalando los problemas que afectan al mercado de trabajo español y que no ha logrado abordar. Nosotros, desde luego, con las políticas autonómicas trataremos de paliar algunos de los efectos nocivos de la reforma laboral. Volviendo a insistirle con los datos de paro de enero, el mes de enero de 2024 no ha sido el peor de su historia, no. Además, si nos centramos en los datos interanuales, vemos que la bajada de paro, cuantificada en un 5,78%, es superior al 4,83% que registra la media española. Por cierto, la secretaria general de Empleo no dijo en ningún momento que la estacionalidad afectase a la cifra interanual. Usted debería revisarlo antes. Bueno, el señor Ferreira, ahora ya no sé si la señora Vega, dado que estas comparecencias quedan subidas a la web de la Asamblea. Por ramas de actividad también podemos observar un comportamiento positivo de manera general en el medio plazo. Además, les recuerdo que el balance de 2023, medido en medias semestrales, nos deja 3.765 parados menos en el segundo semestre que en el primero. Ahora, si quieren, lo pintan de verde, pero esta es la realidad. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, queda muy claro que usted traía la respuesta preparada, porque ha quedado perfectamente explicado en mi primera intervención. El ajuste que se ha producido entre octubre y enero ha sido el más bajo si analizamos este periodo desde 2015. Prácticamente la mitad de la caída que se registró hace un año. Si lo necesita, le vuelvo a enseñar el gráfico, donde se muestra que entre octubre y diciembre se produjo por primera vez un avance en el número de afiliados desde el año 2018. A este Gobierno solo le preocupa la creación de empleo. No solo la creación de empleo, sino también la calidad del mismo. Quisiera compartirles una cita de la ONG Cara Collective. Dice: un trabajo de calidad es una oportunidad de empleo en la que una persona puede esperar algo más que dinero a cambio de su trabajo, una relativa estabilidad
y previsibilidad y un salario neto que, como mínimo, satisface las necesidades básicas de vida. Recuerdo el día que la consejera de Sanidad sacó su historial laboral, donde el Servicio Extremeño de Salud, dirigido por el señor Vergeles, que nos acompaña ahora sí, que no se habla de lo suyo, le contrataba día a día. Eso no va a ser la política del Gobierno de María Guardiola, o por lo menos lo intentaremos evitar en la medida de lo posible. Y hablando de calidad en el empleo, la prueba de que al Gobierno central tampoco le preocupa demasiado, por no decir nada, es que tras innumerables subidas del salario mínimo interprofesional, perpetuar el ingreso mínimo vital y haber reducido a la mínima expresión la flexibilidad laboral, los contratos laborales indefinidos se han convertido en una especie en extinción. Caen a ritmos mensuales que llegan a superar el 25% en ocasiones y con velocidad interanual estable del menos 10% a lo largo de 2023. Lo que el Gobierno central crea es precariedad, señorías, no es empleo. La prueba de ello, y este dato es que es demoledor, es que cada nuevo afiliado en 2023, firmó de media 28 contratos, cada nuevo afiliado. Sin embargo, Extremadura no solo ha soportado un mayor desempleo en los últimos años, sino que además ha sido la única comunidad donde ha caído la calidad del empleo, situándola a la cola de todas las comunidades autónomas. Y así lo ha constatado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación Ramón Areces, tras elaborar un índice formado por 18 indicadores diferentes relativos a dimensiones en el trabajo. Esa es la verdad que han vivido los extremeños estos años. En conclusión, para tener sentido de la responsabilidad hay que tener presentes las realidades con las que nos topamos y no distraer a la ciudadanía con datos falsos o más bien manipulados. La verdad por delante siempre tiene su premio. No todo vale por un puñado de votos, ya no cala en los ciudadanos. Y lo están comprobando en sus propias carnes en esa zona del hemiciclo. Ustedes tienen la prueba con la derrota sin paliativo que acaba de tener su partido en Galicia. Si su idea sigue siendo la de generar ruido mediático a raíz de mentiras, sepan que ahí no nos vamos a encontrar. Ya para ir cerrando, permítame que mis últimos minutos los dedique a matizar algunos aspectos que se pusieron de manifiesto en el último pleno por parte de la diputada Gil Rosiña. Le quiero pedir a la diputada socialista que se documente mejor antes de hacer alusión públicamente a mi trayectoria profesional. Dijo que yo había sido consejero de una gran compañía y yo no he sido consejero, que ya me hubiera gustado, sino que he sido director autonómico de Extremadura. Consejero soy ahora, aunque a ustedes les pese. Por otro lado, quisiera explicarle que yo no nací con el cargo de director autonómico de una gran compañía, no nací y estaba allí el cargo a mi lado en la cuna, ¿vale? Ni me lo encontré ahí. He tenido que trabajar muy duro durante 18 años en la compañía como ejecutivo de ventas por objetivos, como decía la señora Vega. Yo he trabajado por objetivos, 24 años. Yo no sé si ustedes han trabajado alguna vez por objetivos. Pues ¿sabe lo que es trabajar por objetivos? Te lo voy a explicar yo. Trabajar por objetivos es que si cumples los objetivos cobras y si no, no cobras. Y a la segunda que no cobras, a la cola del paro. Así que fíjese si yo puedo tener sensibilidad con los subsidiados o con los parados, aunque no lo he estado nunca. Una semana cuando terminé la carrera y desde entonces, gracias a Dios, he podido trabajar. Así que cuando dicen que yo desprecio a los subsidiados, nada más lejos de la realidad. Le voy a leer literalmente lo que dije. Generar riqueza, empleo y estabilidad son objetivos que queremos alcanzar, no como su partido que se dedica a subsidiar y amnistiar porque solo le preocupa gobernar. Evidentemente, los subsidiados se merecen todos mis respetos. Señor consejero, vaya finalizando. Termino ya, presidenta, gracias. Los subsidiados se merecen todos mis respetos, aquellos que de verdad lo necesiten. Pero nosotros somos más de enseñar a pescar que de repartir peces. Porque pescando es como se realizan las personas, señorías, como ya he explicado anteriormente. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero.